Muchas personas operan utilizando indicadores técnicos. Inclusive, hay quienes enseñan estrategias de trading basándose en los mismos. Sin embargo, en muchas oportunidades no sabemos qué son estos indicadores, en qué consiste, cómo se usan, para qué se usan o qué información nos pueden dar. En esta clase vamos a analizar a profundidad acerca de estos indicadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a seguir impartiendo conocimiento acerca de este mundo del trading. Y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en una herramienta que es muy utilizada por los traders, pero en algunos casos no conocemos bien o no sabemos en qué consiste o de qué tratan. Y por eso en esta clase queremos enfocarnos en estas herramientas para así, a medida que vayamos avanzando en conocimiento, sepamos cómo se deben utilizar, cuándo utilizarla o cuál herramientas se pueden emplear a la hora de hacer trading. Y en esta oportunidad, como ya mencionamos, estamos hablando acerca de los indicadores. Una herramienta, como ya mencionamos, muy utilizada por los traders. Pero, ¿qué son estos indicadores en sí? En primera instancia, podemos definir que los indicadores de trading son indicadores que utilizan cálculos matemáticos basados en el histórico del precio y del volumen que ha tenido el activo en estudio, que se traza por lo regular como líneas en los gráficos de precios y que nos pueden ayudar a identificar ciertas señales, tendencias o comportamiento en el mercado y tras esto poder tomar decisiones. Entonces, estos son los indicadores que utilizamos y muchos de estos indicadores de trading se les llama indicadores matemáticos porque, como ya mencionamos, vienen formados por una fórmula matemática. Ahora bien, en el trading y en esta clase vamos a desglosar un poco estos indicadores. Entre los indicadores vamos a desarrollar 4 tipos de indicadores. Indicadores de tendencia, indicadores de volumen, indicadores de volatilidad e indicadores. Vamos a comenzar con el primero de ellos, los indicadores de tendencia. Estos indicadores son utilizados para tener un seguimiento de la tendencia que tiene el mercado. El mercado puede tener dos tendencias. Una tendencia alcista, que quiere indicar que el activo en estudio lleva un crecimiento en la medida de tiempo de análisis, o una tendencia bajista, que es donde podemos apreciar que el precio del activo está disminuyendo su cotización a medida que pasa el tiempo. Y estos indicadores nos pueden ayudar a determinar qué tendencia tenemos en el mercado en el momento que estamos haciendo nuestro análisis. En la clase pasada analizamos cómo se lee el precio del activo, que es lo primero que debemos tener en cuenta. Ahora con esta clase vamos a ver cómo los indicadores nos pueden ayudar a ver qué comportamiento tiene el activo en estudio, para así más adelante saber qué hacer con esa información y poder ir convirtiéndolo en lo que nos interesa al final, que es en dinero. Entonces, entre los indicadores que nos dan la tendencia, el primero de ellos y el más utilizado son las medias móviles. Son herramientas de análisis técnicos que promedia el precio de cierre de un activo en estudio y que se traza, estas líneas tienden a trazarse en el gráfico. Esto nos permite ver de manera más clara la dirección en que se mueve la divisa en estudio, ya sea hacia arriba o hacia abajo, como mencionamos previamente. Entonces, diferentes tipos de medias móviles. Y vamos a verlo un momento en el gráfico para que vean cómo actúa esta media. Cuando vamos a graficar una media móvil, hay parámetros que debemos tener en cuenta para hacer la formación de la misma. Uno de los parámetros que debemos tomar, fíjense que acá, por ejemplo, si yo me voy al gráfico y vamos a elegir un indicador, buscamos el indicador de tendencia, como ya mencionamos, o colocamos aquí, bueno, aquí los tenemos, medias móviles. Fíjense que tenemos las medias móviles, estas son medias móviles simples, que es uno de los más utilizados. Por ejemplo, si utilizamos una media móvil simple, noten que vamos a tener que colocar
ciertos atributos o ciertos datos. Primero es el periodo. ¿A cuántos periodos queremos que tome en cuenta el cálculo de la media móvil para así determinar el comportamiento del precio? Por ejemplo, en este momento que yo estoy creando una media móvil, por defecto me aparece una media móvil de 14. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy viendo el gráfico en este momento y digamos que el gráfico que yo voy a analizar es un gráfico que está estipulado a 1 minuto. El periodo de análisis es de 1 minuto. O sea, yo quiero ver el comportamiento del precio minuto a minuto. Por lo tanto, digamos que en este momento, por decir un ejemplo, son las 8:15. Entonces, cuando yo voy a calcular la media móvil, por ejemplo, la media móvil de las 8:15 va a tomar los últimos 14 velas, o sea, desde las 8:14 hasta las 8, ¿sí? Sea de la mañana o de la noche, cual sea el caso, de 8:14 hasta las 8, va a tomar en cuenta el cierre de cada uno del que tuvo el activo a esa hora. Por ejemplo, si estamos viendo el gráfico en velas, que ya analizamos que es una de las modalidades que más se utilizan, sería el precio de cierre de vela para cada uno de esos activos. Vemos a qué hora cerró, las 8, las 8:1, 8:2, 8:3, así sucesivamente. Y luego a esos 14, esas 14 entradas que tomamos, le sacamos el promedio. Sencillamente, una ecuación matemática. Y ese promedio me da un punto en el gráfico, que será el punto de las 8:15. Para hacer el punto de las 8:16 se hace lo mismo. Agarro las 14 velas anteriores a las 8:16 y hago un promedio, eso me da un punto y así voy sucesivamente con cada uno de los tiempos. Y la unión de esos puntos es la que me da la línea del gráfico. Eso, o de esa manera es que se calcula la media móvil, y en este caso la media móvil simple. Acá tomamos mucho en cuenta los periodos, que es el análisis en que se utiliza. El trader, dependiendo de la forma que trabaja o dependiendo de la forma que él analiza el mercado, puede decidir con qué periodo quiere verificar el comportamiento del precio. Vamos a colocarlo con periodos de 50. Vamos a hacer un ejercicio con 50 periodos. Si yo tomo en cuenta los últimos 50 comportamientos de la vela o que tuvo el precio, vamos a ver qué tendencia tuvo. Dejamos color rojo, vamos a colocarlo un poco gruesa para que podamos observar la gráfica. Y cuando lo aplicamos, noten que enseguida se nos grafican una media, que es lo que les estoy mencionando. Esta media se produce por la unión de los puntos de los promedios que vamos sacando. Por ejemplo, si yo agarro la vela, esta vela de acá, por lo menos tomamos esta vela de acá, sí, por ejemplo la vela, aquí estamos viendo el gráfico cada 15 minutos, entonces la vela de las 8 de la noche, 20 p.m., entonces va a tomar en cuenta, este punto se crea considerando el precio de cierre de las 50 velas que yo tomé en cuenta en el trayecto anterior. Y eso me da un punto y así sucesivamente, y la unión de esos puntos me da esta curva. ¿Qué quiere decir esto y por qué podemos decir que esto nos muestra la tendencia del mercado? Sencillamente funciona así. Cuando el precio del activo está por encima de la media, está por encima del promedio, por decirlo de alguna manera, podemos decir que en este tramo nos encontramos en una tendencia alcista. ¿Sí? Se considera una tendencia alcista y visiblemente podemos apreciar que el precio en este tramo, noten que aquí comenzó, hasta este tramo podemos ver cómo el precio efectivamente estuvo subiendo. O sea, está acorde. Al tan solo ver el comportamiento del precio podemos apreciar que efectivamente el precio viene subiendo. Pero digamos que la EMA nos ayuda a verlo de manera más gráfica. Sobre todo cuando estamos empezando en el mundo del trading, a veces es difícil ver las tendencias por sí solas. Y esto es una herramienta que nos puede ayudar a visualizar la tendencia que tiene el mercado. Entonces podemos ver que en este periodo fue una tendencia alcista. Luego por acá
pasa de tendencia alcista a una tendencia bajista. Fíjense que el precio cae y después comienza a estar por debajo de la media móvil. Y fíjense que el precio ha venido cayendo. Desde este máximo que estuvo acá, ha venido constantemente cayendo, mostrando que nos encontramos en una tendencia bajista. Y eso va a adecuarse según la temporalidad de estudio. Por ejemplo, si yo lo pongo a 5 minutos, vemos el gráfico y vemos, por decirlo de una manera, con un mayor zoom, el comportamiento que está teniendo el precio. Por ejemplo, la tendencia alcista que vimos anteriormente en 15 minutos, miren cómo se ve ahora en 5 minutos. ¿Ves? Es tendencia alcista y aquí vemos el cambio de tendencia. Aquí pareció que iba a cambiar de tendencia, pero siguió con su tendencia bajista. Y así sucesivamente podemos experimentar con cada una de las temporalidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en temporalidad de una hora, fíjense que en este punto, a partir de aquí, notamos como el precio está por encima de la media y tuvo una tendencia alcista y tiempo después comienza a cambiar una tendencia bajista. Entonces, sencillamente, la media móvil, como ya mencionamos, se calcula teniendo en cuenta los últimos periodos, los periodos anteriores al punto de análisis, que es lo que determinamos, y le saca el promedio. Esos puntos juntos o unidos nos forma una línea que es la que nosotros apreciamos en el gráfico. Entonces, las medias móviles son empleadas para ver la tendencia del mercado. Tenemos la media móvil simple, que es la que acabo de mostrar, y existe otra media móvil que también utiliza mucho, que es la media móvil exponencial. En este caso, sencillamente la ecuación matemática tiene un pequeño ajuste para en parte suavizar un poco el gráfico y trata de también ponderar un poquito a la hora de hacer el cálculo matemático. Donde en la fórmula matemática, porque una fórmula un poquito más compleja, se pondera o se tiene en cuenta o le da un mayor peso, mayor importancia al cierre que ha tenido el activo reciente en comparación con los que son posteriores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo pongo una EMA de 14 periodos, que fue el ejemplo que le hice anteriormente con la media simple. ¿Qué hace él? Sabemos que si ahorita son las 8:15, para calcular la media o el punto que me da la media móvil, tomaría en cuenta de las 8:14 hasta las 8 de la mañana. Tomaría en cuenta el cierre de vela de esas horas. Entonces, cuando va a hacer el cálculo, le da mayor importancia al cierre de las 8:14 sobre el cierre de las 8:13 y mayor importancia del 8:13 sobre las 8:12 y así sucesivamente. Le da mayor importancia al precio que tiene más reciente en comparación con los que ya tienen un tiempo más prolongado. Y también forma una manera de hacerlo más suave y de esta manera tener una especie de media móvil más ajustada al comportamiento del precio. Es por ello que también muchas personas prefieren utilizar las medias móviles exponenciales o conocidas como EMA, de su abreviado en inglés, por este comportamiento que nos puede otorgar este tipo de medias móviles. Otro indicador que podemos mencionar en esta clase es el indicador ADX. El indicador ADX, o traducido al español, índice medio direccional, es un indicador que nos muestra si el precio se encuentra en una tendencia alcista o una tendencia bajista, o mejor dicho, si el precio se presenta un comportamiento tendencial, y también nos indica si el precio está en lo que se conoce en el mundo del trading como un rango. Un rango, sencillamente, familia, es cuando el precio se queda rebotando, por decirlo de una manera, entre un máximo y un mínimo. A medida que vayamos avanzando y vayan estudiando, van a notar ese comportamiento en el precio. El precio tiene un comportamiento tendencia alcista, tendencia bajista, ya mencionamos, pero hay momentos donde el precio no tiene una tendencia clara, sino que rebota, por decirlo de una manera, o sea, llega un máximo, se devuelve, llega a un mínimo, vuelve y sube, llega un máximo, vuelve y baja, llega un mínimo. Y esos máximos y mínimos que estamos hablando tienden a regular a ser aproximadamente iguales. Entonces, se encuentra, como ya le mencionamos, con una especie de rango, una especie de centro de donde no sale, que se la pasa rebotando.
Ese comportamiento se conoce como rango o consolidación del precio. Este indicador que le acabo de mencionar, el ADX, nos permite saber si el precio está bajo tendencia o se encuentra en un rango. Y es muy útil para las personas que tienen una manera de operar, bien sean para rangos, si tienen una manera de operar cuando el precio se encuentra en el rango, o tienen una forma de operar cuando el precio se encuentra en tendencia. Ya con este indicador pueden saber en qué escenario se encuentra y así ajustarse al mismo. El indicador, al colocarlo en el gráfico, tiende a aparecer en la parte inferior. Y vamos a verlo un momento acá, aprovechando que estamos acá haciendo el análisis. Entonces vamos aquí a los indicadores y vamos a agregar este indicador. Vamos a buscarlo acá. Entonces nos vamos aquí, índice medio de movimiento direccional. Igual que lo anterior, establecemos, igual que el caso anterior, establecemos un periodo y todos los indicadores tienen que establecerse, el periodo de estudio. ¿Cuántas velas anteriores al punto de análisis quieres que tome en cuenta? Vamos a darlo por defecto porque queremos ver cómo funciona este indicador. Entonces, como podemos notar, cuando agregamos el ADX aparece debajo del gráfico y en este punto, al lado derecho, acá, vamos a ver un porcentaje. Según el nivel que se encuentra este porcentaje, nos muestra si estamos en una tendencia o estamos en un rango. Si esta línea se encuentra entre el 0 y el 25, entonces nos encontramos en un rango, en una consolidación. El precio no tiene fuerza hacia algún tipo de dirección, sea a la alza o a la baja. Entonces ya en ese punto nos está diciendo que el precio está como en una especie de rango. Ya a partir de 25 a 50 nos indica que el precio está teniendo o comenzando a tener fuerza hacia una dirección. Y si lo acompañamos con la EMA, podemos saber hacia qué dirección es. Porque si nosotros vemos que el precio está aquí por debajo y vemos que ADX comienza a subir del 25%, entonces nos quiere decir que el mercado está teniendo fuerza, está comenzando a adquirir fuerza a la baja. O es decir, que puede seguir cayendo el precio según estos indicadores. Se encuentra del 50 al 75%, entonces estamos en presencia de una tendencia fuerte. Es decir, que el precio tiene una tendencia bastante considerable en el sentido que podamos ver. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos la línea del 50 y noten que en este punto, a partir de aquí, fíjense que supera el 50. Y teniendo en cuenta que la media móvil está por debajo de la cotización del precio, entonces en este periodo de tiempo, en esta sección, se puede identificar que hubo una tendencia fuerte a la alza. Sí, porque vemos que el precio está subiendo, está por encima de la media móvil y el ADX está mayor al 50%. Entonces allí este indicador nos ayuda, fíjense lo que le estamos diciendo, una ayuda para saber en qué escenario nos encontramos. Allí nos está diciendo estamos en una tendencia fuertemente alcista gracias al indicador ADX. Y cuando es mayor al 75, entonces nos encontramos en presencia de una tendencia demasiado fuerte hacia la dirección de estudio. Entonces la unión de estos dos indicadores, como mencionamos, la media móvil y el ADX, nos permite tener una percepción o una idea de en qué escenario nos encontramos, si estamos en una tendencia así, estamos en una tendencia bajista, si estamos en un rango y con cuánta fuerza se está comportando el precio en esa tendencia. Otro indicador que también es un indicador de tendencia que también algunos traders utilizan es el Parabolic SAR. El Parabolic SAR o indicador de parada y retroceso parabólico, que sería su traducción en el español, es un indicador que sigue el precio y que a diferencia de los anteriores que nos marcan líneas, nos marca puntos
en el gráfico que también nos permite tener una idea de cuál es la tendencia que está teniendo el mercado en el momento. Si al mismo gráfico le agregamos este indicador, por ejemplo acá tenemos SAR parabólico, se lo colocamos, lo dejamos como se encuentra por defecto y fíjense que este indicador tiende a situar un punto parecido, fíjense que es algo parecido a las medias móviles, ¿sí? Tiene un comportamiento o la manera de lectura es parecido a lo de las medias móviles, pero en su ecuación matemática es una ecuación cuadrática. Por eso la palabra parabólico es una ecuación cuadrática y tiende a tener un mejor ajuste en el precio y en la tendencia. Noten que tiende a abarcarse, como ya les mencioné, igual a las medias móviles. Cuando el punto está por debajo, nos indica o nos muestra que en este momento nos encontramos en una tendencia alcista. Sin embargo, cuando él se pasa por arriba, entonces quiere indicar que a partir de acá nos encontramos en una tendencia bajista, parecido a las medias móviles. Debido a su ecuación matemática, tiende a detectar más rápido el cambio de tendencia en comparación con una media móvil. Porque noten que cuando el precio aquí comienza a caer, aunque él comienza a caer a partir de este punto, la media móvil mucho después es que nos confirma que ya nos encontramos en una tendencia bajista. Sin embargo, el Parabolic SAR nos lo indica con mayor anticipación. Entonces, puede ayudarnos a detectar de una manera más rápida un cambio de tendencia. Sin embargo, siempre es recomendado que no solamente a la hora de hacer trading y a la hora de especular, si vamos a utilizar indicadores, no solamente apoyarnos en un indicador, sino tener un sistema donde podamos emplear varios indicadores y lo mejor que se recomienda es también tener en cuenta el comportamiento del precio. Pero allí podemos ver cómo este indicador también nos permite observar la tendencia que tenemos en el mercado en el momento de estudio, en el momento de análisis. El otro tipo de indicador que vamos a analizar son los indicadores de momentum o de momento. Estos indicadores tienden a analizar la fortaleza o debilidad que tiene un activo hacia una dirección. Fíjense que en los indicadores anteriores podemos detectar la tendencia o nos puede ayudar a determinar qué tendencia tiene el mercado, si va a la alza o va a la baja. En cambio, los indicadores de momentum se enfocan en ver con qué fuerza tienen hacia la dirección. Y son más específicos en cuanto a esta función en comparación con el ADX, porque tal vez en este momento dirás, sí, pero el ADX también me dice la fuerza con que está. Sí, pero más que decirnos la fuerza, también nos indican la debilidad que presenta el activo antes de cambiar de dirección. Cuando se crearon estos indicadores, se pensó en el comportamiento que tiene un cohete. Imagínense, fíjense que cuando un cohete comienza a subir, él sube y justo antes de él volver a caer, él tiende a perder fuerza. Él va subiendo y llega un punto donde comienza a perder la fuerza que lleva hasta que ésta se hace cero y seguidamente cae. Algo así es lo que hacen estos indicadores. Tratan de visualizar la fuerza que tiene el activo, detectar cuándo la está perdiendo para luego cambiar de dirección. En el caso de los activos sabemos que ellos pueden subir o pueden caer, así que ellos analizan cuándo están teniendo debilidad en cuanto a una subida y ya es probable que comience a caer, o cuando ya después de caer hay una probabilidad de que comience a subir. Entonces, en eso se encargan, o para eso están creados los indicadores de momento.
El primer indicador que vamos a hablar de este tipo es el estocástico. El indicador estocástico es un indicador creado para medir el impulso o momento de cotización de un activo. Ahora, ¿cómo lo calcula? La ecuación matemática, cuando la analizamos, él busca determinar en dónde se encuentra el activo en comparación con el rango de precio que ha tenido en los periodos anteriores. Recuerden que les mencioné que cuando ustedes analizan o colocan un indicador, ustedes tienen que estipular el periodo de estudio. El caso del estocástico, por lo regular y por defecto, él viene a 14 periodos, pero usted lo puede configurar a su gusto. Sin embargo, en el caso de estos tipos de indicadores, de los indicadores de momentum, se recomiendan trabajarlos con el periodo para el cual fueron diseñados inicialmente y con el cual se puede trabajar muy bien. Sin embargo, ustedes con su experiencia pueden colocarlo a como les guste, pero se recomienda que lo trabajen en el valor de defecto, que son 14 periodos en la mayoría. Entonces, teniendo en cuenta esto, en el caso del estocástico, analiza en dónde se encuentra el precio en comparación con los 14 periodos que ha tenido anteriormente. Y esto luego lo representa en porcentaje. Un ejemplo sencillo para que podamos entender de qué estoy hablando. Supongamos que en este momento el precio de un activo se encuentra en 175, ¿sí? Hoy el precio de X activo es 175. Pero en los últimos 14 periodos el precio ha estado entre los 100 y los 200. En los últimos periodos el precio ha estado entre 100 y 200. Y hoy está en 175. Entonces, hoy el estocástico nos daría un 75%. Porque es el precio que está hoy en comparación con el rango en que se encontró en los periodos de estudios. Espero que se me haya entendido la explicación. Este valor que le acabo de mencionar es realmente el valor del estocástico y en el gráfico se representa como el porcentaje de K. Junto a este se tiende a graficar otra línea que no es más que es una media móvil del porcentaje de K. Cuando ustedes grafican el estocástico, cuando lo ponemos en el gráfico, de esta manera ahorita lo vamos a observar, vamos a ver una línea que es el porcentaje de K y otra línea que se conoce como el porcentaje de D, y el porcentaje de D no es más que una media móvil exponencial del porcentaje de K. Sencillamente es eso. Entonces, si nos vamos al gráfico, vamos a colocar, por ejemplo, este indicador, un indicador de impulso o de momentum, y colocamos oscilador estocástico. Al igual que los indicadores anteriores, por lo regular se coloca por debajo del gráfico. Entonces aquí fíjense que el periodo de K lo dejamos en 14, como mencionamos que es por defecto. ¿Sí? El periodo de D, que por lo regular es 3 del porcentaje de K. Y los niveles de sobrecompra y sobreventa. Entonces noten que, por ejemplo, si nos vamos a la configuración del indicador, aquí en la añadidura, en la edición, entonces noten que el porcentaje de K está en azul y el porcentaje de D vamos a diferenciarlo con naranja. Entonces noten cómo el gráfico, en el estocástico acá abajo podemos ver el porcentaje, este azul es el porcentaje de K y este rojo es el porcentaje de D. Esto, como ya mencionamos, nos está diciendo el precio en este activo, cómo se encuentra en comparación con los 14 periodos anteriores. Y fíjense que es totalmente lógico, porque si notamos desde aquí hasta acá, el precio en este cierre que tuvimos aquí está bastante elevado, está cerca del 100%. Entonces debe darnos por ahí aproximadamente, como dice aquí, un 80%. Tiene total sentido. Y a medida que el precio fue cayendo, en el gráfico también sucedió en el estocástico, acompañado con el porcentaje de K. Ahora bien, dijimos algo bien interesante como mencionamos hace un instante.
Estos indicadores tienden a indicarnos, valga la redundancia, cuando el precio está teniendo fuerza. En estos indicadores se tiende a marcar un nivel o dos niveles que se les conoce nivel de sobrecompra o sobreventa. Cuando decimos que el precio está sobrecomprado, nos indica que el activo en ese momento está a una cotización bastante elevada en comparación con los periodos anteriores. Está a un precio bastante elevado, un comportamiento bastante alto en comparación con los periodos anteriores, y que existe una probabilidad muy alta de que ya comience a caer. Lo mismo pasa cuando está por debajo. Cuando el precio está muy por debajo se le conoce como niveles de sobreventa, que está sobrevendido, o sea, está muy bajo en comparación con los periodos anteriores. Y cuando esto ocurre, hay una gran probabilidad de que el precio comience a subir. El estocástico con este indicador o este porcentaje de D trata de indicarnos cuándo existe esa debilidad. Note que el precio en este punto comenzó a subir y fíjense cómo estuvieron separadas estas líneas. El porcentaje de D del porcentaje de K. Cuando estas líneas están separadas, nos están diciendo que el activo se encuentra con cierta fuerza a una dirección. Por ejemplo, si el porcentaje de K está por encima, quiere decir que va a la alza, y si el porcentaje de K está por debajo, quiere decir que tenemos un comportamiento a la baja con una fuerza significativa. Si están separados, nos está diciendo que va con cierta fuerza. Pero noten que cuando el precio llega a un punto máximo, noten que se cruzan estas líneas, el porcentaje de K con el porcentaje de D. Fíjense que ellas se cruzan y luego se vuelven a abrir. Entonces, ese cruce que hay en este indicador nos muestra que el precio perdió la fuerza y ya es muy probable que cambie de dirección. Aquí estuvo subiendo, los estocásticos se cruzaron y noten cómo efectivamente, aunque acá estuvo arriba y no nos marcaba una tendencia definida, finalmente el precio cae. Noten que el estocástico se cruza y finalmente el precio comienza a descender hasta llegar a los siguientes niveles. En el estocástico estos niveles están por encima del 80%, porque el estocástico también se representa en porcentaje. Si el estocástico está por encima del 80%, allí se considera que el activo está sobrecomprado. Si está por debajo del 20%, se considera que está sobrevendido. Entonces, aquí podemos ver que el precio efectivamente, cuando llega a los niveles de sobreventas, que la línea verde es la línea del 80% y la línea roja es la línea del 20%, cuando el estocástico supera ese nivel del 80%, después comienza a mostrar debilidad y finalmente cae hasta irse a los niveles de sobreventa. Y digamos que este ciclo tiende a cumplirse con cierta frecuencia, porque después que el precio cae, fíjense que él venía cayendo y acá nos marca una debilidad y el precio sube un poco, ¿sí? Ahora bien, ¿con qué fuerza va a subir? Hasta allá no va a llegar el estocástico. Él se encarga de identificar son los puntos donde pueden haber debilidad, como mencionamos al principio, que es la función de los indicadores del momentum, ver los puntos de debilidad donde hay una posibilidad de cambio de tendencia. Y eso podemos ver que el estocástico tiende a cumplir. Aparte del estocástico, tenemos otro indicador. Y es uno de los indicadores que muchos traders les gusta utilizar porque es un poquito más completo, tiene un comportamiento parecido al estocástico, pero también nos permite o nos da cierta información adicional. Este indicador es el MACD o el indicador de la media móvil de convergencia y divergencia. Ahora bien, ¿cómo se calcula el MACD? Matemáticamente hablando, el MACD lo que hace es
para que nos vayamos manteniendo. Ya vimos que es una media móvil, ¿cierto? Supongamos que estamos en un gráfico. En el gráfico, usted va a graficar dos EMAs, dos medias móviles exponenciales. Una EMA de 12 periodos y una EMA de 26 periodos. Para el momento que se creó este indicador, la persona que lo diseña, en ese momento se estudiaban los activos en periodos de 2 y 26. Por eso es que las EMAs están colocadas para periodos de 12 y de 26. Porque eran los periodos que hacían el estudio. Entonces, usted en el gráfico grafica, valga la redundancia, una EMA de 12 periodos y una EMA de 26 periodos. La diferencia entre esas dos EMAs, esas dos EMAs, es lo que en el subgráfico se conoce como el MACD. Esa línea resultante de la diferencia de esas dos EMAs, parecido al estocástico, se grafica con una EMA de 9 periodos, basado en la línea de señal. Entonces vamos a un momento al gráfico nuevamente para analizar ese comportamiento. Entonces estamos en el gráfico, vamos a eliminar ahorita el estocástico y vamos ahora a buscar el MACD. 2 y 26 periodos, que es el del MACD, y 9, que es el de la... Y lo aplicamos. Noten que esta línea azul que ustedes ven aquí es la línea de señal del MACD. Esa línea de señal es la que se forma con la ecuación que le mencioné. Se obtiene una media móvil de 12 periodos y de 26 periodos, como se mostró allí. Y la diferencia entre esas dos EMAs nos genera esta media móvil que está acá. Esta es la línea de señal. Esta línea naranja que ustedes observan acá es una EMA exponencial en función de la línea de señal. Algo parecido a lo que sucede con el estocástico. Este indicador nos muestra diferente información. Nos dice en qué tendencia se encuentra el mercado, con qué fuerza se encuentra esta tendencia y cuándo está perdiendo también la fuerza. Y es muy probable que haga un cambio de tendencia o cambio de momentum. Y esto lo podemos ver acá. En primera instancia, así como podemos ver, fíjense que aparte de las medias móviles del MACD, se encuentran unas barras acá abajo. Estas barras que ustedes observan acá, si están por encima de cero, nos indican que en este rango de precio estamos en una tendencia alcista. Y va acompañado con el comportamiento que vemos del MACD. Fíjense que el MACD, la línea azul va por encima, que es la línea de señal. Y cuando la línea de señal está por encima, estamos hablando de una tendencia alcista. Cuando la línea de señal está por debajo, estamos en una tendencia bajista. Pero vemos más gráfico aquí con las barras. Fíjense que con las barras, cuando están por encima de esa línea que representa 0, entonces estamos en una tendencia alcista. Cuando estamos por debajo, estamos hablando de una tendencia bajista. Entonces ya aquí nos está diciendo tendencia. Nos da más información que el estocástico. Por eso es que a muchas personas les gusta más el MACD. Segundo, fíjense el nivel de las barras. Noten que cuando el precio tuvo una mayor fuerza alcista, las barras fueron más grandes. Y a su vez vemos mayor separación en las líneas del MACD. Cuando estas líneas están bastante separadas y mientras mayor sea su separación, mayor es la fuerza que tiene el activo hacia la dirección de estudio. Y eso va acompañado con las barritas que vemos acá. A más grande la barrita, mayor es la fuerza. Asimismo, nos muestra cuando el precio está perdiendo esa fuerza. Porque noten que a medida que el precio fue subiendo, las barras se fueron haciendo más pequeñas.
Esto nos está indicando que el precio está perdiendo su fuerza. Es decir, que aunque él está subiendo, el MACD me está diciendo que en comparación con lo que ha sucedido en el pasado, el activo está perdiendo fuerza. Y posterior a eso, fíjense que ya las barras pasan de estar arriba a estar abajo. Cuando pasan abajo nos está indicando que pasamos a una tendencia bajista. Y eso lo corroboramos con el cruce en el MACD, en esta línea, la línea de señal y la línea de referencia. Noten que cuando está la alza, vemos la línea azul arriba, aquí están, se van debilitando, por ende se van uniendo. Y cuando ya está débil, fíjense cómo se cruzan. La línea azul que estaba por arriba pasa por debajo, la otra pasa por arriba, dando una confirmación de que a partir de ahora es muy probable que el precio comience a caer. Venía con fuerza alcista, se debilita y posteriormente cae, cumpliendo la función que acabamos de mencionar. Fíjense que después que el precio cae, aquí se debilita y en este momento que estamos acá analizando, el precio está débil. Aún no nos ha marcado una dirección clara. ¿Cuándo vemos una dirección clara? Cuando las gemas se cruzan y se abren. Cuando las gemas se comienzan a abrir, entonces podemos tener una dirección clara del precio. En este momento no tenemos una dirección clara, pero sí podemos observar cómo el MACD nos da este tipo de información. Nos suministra sentido o en qué comportamiento tiene el gráfico, si es alcista o bajista, con qué fuerza se encuentra en la dirección y en qué momento está perdiendo la fuerza. Entonces este indicador es muy utilizado para los traders que buscan tratar de agarrar esos cambios en la tendencia del mercado, donde se pueda detectar que ya el mercado está perdiendo esa fuerza, valga la redundancia, y hay una alta probabilidad de que el mercado obtenga una nueva dirección. Eso junto con otros análisis, como ya les he mencionado, los indicadores no se trabajan con uno solo, tienden a ser un conjunto de varias cosas para que se trabajen de la manera correcta, pero te ayudan a poder detectar esos puntos y el MACD es uno de ellos. El otro indicador del que vamos a hablar es el indicador que utiliza la mayoría de los traders, para no decir que todo, pero puedo decir que aparte de las gemas, porque las gemas también son muy utilizadas, aparte de las gemas, este es otro indicador muy utilizado por los traders y es el indicador RSI o índice de fuerza relativa, que es la traducción en español. Este indicador trata de determinar por una ecuación matemática, como ya mencionamos, qué fuerza tiene el precio, con qué fuerza está actuando. Y se calcula como la relación entre el beneficio y la pérdida del activo en los últimos periodos de estudio. Al igual que los anteriores, el RSI se tiende a calcular teniendo en cuenta los últimos 14 periodos. Entonces, cuando hacen el cálculo, sencillamente determinan cuál es la media de la subida entre la media de la bajada, para que tengamos un entendimiento. Esa relación representada en porcentaje es lo que se conoce como el índice de fuerza relativa. Y trata de decirnos qué tanta fuerza tiene el activo hacia la dirección en que nos encontramos. Este indicador es utilizado para determinar algo parecido a lo que vimos en el oscilador, a determinar los puntos donde el precio se considera que está sobrecomprado o se considera que está sobrevendido, está muy valorado o está muy por debajo en comparación con los activos anteriores y que ya existe una gran probabilidad de que el precio comience a hacer un cambio de dirección. Si lo vamos al gráfico, vamos a nuevamente eliminamos el que tenemos añadido y nos dirigimos al RSI, índice de fuerza relativa. 14 periodos, niveles sobre compra y sobreventa, y sencillamente se grafica con unas líneas por debajo del gráfico. Cuando el precio supera el 70%,
nos encontramos en una zona de sobrecompra. Cuando supera el 20%, se considera que estamos en nivel de sobreventa. Cuando el precio se encuentra en estos puntos, ya hay una alta probabilidad de que el precio haga un cambio de dirección. Y lo notamos cómo se cumplió. Estuvo en la zona del 70 y posteriormente el precio cae. Y después que cae, fíjense que va hasta la zona de sobreventa. Después que está en sobreventa, el precio sube y tiende a buscar la zona de sobrecompra. El RSI también es un indicador que nos puede dar una idea de los ciclos que está cumpliendo el precio. A medida que vayamos avanzando, vamos a analizar el comportamiento que tiene el precio y que es importante conocer e identificar. Pero hablando ahorita de los indicadores, podemos mencionar que el RSI también nos ayuda a determinar ciclos en el precio. El precio tiende a subir y a bajar. Es un comportamiento natural. El precio sube, baja, sube y baja. Constantemente está en movimiento. Así como las olas del mar van y vienen, no son estáticas, igualmente sucede con el precio. Y este ciclo tiende a pasar y a cumplirse en el RSI. Así como en el mar el agua llega a la orilla y se recoge, llega a la orilla y se recoge, tiene ese ciclo constante. El precio en el RSI, cuando hacemos un análisis del comportamiento del precio, en el RSI también cumple ese ciclo. El precio sube, llega a sobrecompra, cae, llega a sobreventa, sube a sobrecompra, cae a sobreventa y constantemente se mantiene en ese ciclo. Entonces también el RSI nos puede dar esa información adicional, la información de los ciclos que tiene a la hora de analizar el comportamiento del precio de los activos y también decirnos la fuerza con que el precio tiene y, como ya analizamos, a medida que se acerca a los niveles de sobrecompra o sobreventa, ya es muy probable que el precio haga un cambio de dirección. Si ustedes después de esta clase pueden analizar cada uno de los gráficos que les mostré, pueden irse a los gráficos. Ya con la clase anterior vimos cómo se ve o se leen los precios. Ahora pueden irse a los gráficos y probar cada uno de estos indicadores y así ver cómo se cumplen lo que le estamos mencionando, cómo es el comportamiento, viendo cómo actúan en función del precio. Porque la unión de ellos, la unión de entender el comportamiento del precio y de los indicadores, esa unión es la que nos va a ayudar a la hora de entrar al mercado y hacer análisis. Pero bueno, esos son temas de próximas clases. Ahora vamos a continuar con los tercer tipo de indicadores que tenemos, que son los indicadores de volatilidad. Los indicadores de volatilidad tratan de medir la magnitud de la subida o la bajada de un determinado activo. Trata de indicarnos qué tan fuertes son las fluctuaciones que hay entre el precio, entre la subida y la bajada. Por ejemplo, si yo hago análisis de un activo en 20 minutos, por ejemplo, si yo tomo un análisis de 20 minutos, no es lo mismo si en 20 minutos el activo subió de 100 a 120 que en ese mismo periodo de tiempo haya subido de 100 a 200. O sea, la magnitud del movimiento en el mismo rango de tiempo es totalmente diferente. Y en el segundo ejemplo podemos ver que tuvo un movimiento más grande. En el segundo fue de 100 a 200, mientras en el primero fue de 100 a 20. Entonces quiere decir que el segundo ejemplo, el activo tiene mayor volatilidad en comparación con el primero. Entonces cuando en el trading hablamos de la volatilidad, estamos hablando de eso, en la variación que tiene el precio en un activo en un tiempo de estudio. Si la variación es muy grande, se mueve muy rápido, se mueve bastantes pips en un rango de tiempo en comparación con otro, entonces estamos hablando de que el mercado está muy volátil. Y lo mismo pasa el caso contrario. Si vemos que el precio no se mueve casi nada, o se mueve muy lento, o se mueve poco en una medida de tiempo, entonces estamos hablando de un mercado poco volátil. Conocer la volatilidad del mercado es muy útil en algunos traders, porque también hay traders que operan cuando el mercado tiene bastante volatilidad y otros operan cuando tienen poca volatilidad. En la mayoría de los casos, somos más partidarios de que haya bastante volatilidad en el mercado, porque recordemos que como venimos hablando desde el principio, en el trading nosotros ganamos en función del movimiento que tenga el mercado. Y mientras mayor sea el movimiento, mientras mayor sea la volatilidad, si acertamos en la dirección del activo que decimos que se va a mover, entonces mayor van a ser nuestras ganancias.
Si el mercado está muy lento, entonces nuestras ganancias serán lentas. Por eso para los traders es muy importante saber la volatilidad que tiene el mercado y buscan por lo regular, buscan trabajar con volatilidades altas. Aunque hay traders que trabajan mejor con baja volatilidad. De todas formas, cada trader determina su manera de actuar, determina su manera de analizar. Pero otra cosa que también es importante es que dependiendo de la volatilidad, se determinan también los stop loss y los take profit. Dependiendo qué tan amplio o qué tan grandes sean los movimientos en un activo, se tiende a determinar cuál va a ser mi stop loss o mi take profit en una operativa. Ya en clases anteriores determinamos estos términos que son nuestro límite de pérdida o límites de ganancia para una operativa. Y conocer la volatilidad del mercado nos puede también ayudar a determinar cuánto debe ser el límite de pérdida y a qué distancia debe ser colocada en función del movimiento que está teniendo el activo. Sin embargo, estos son temas que más a fondo vamos a analizar más adelante, pero que hablando ahorita de la volatilidad y los indicadores que nos ayudan a determinar esto, es importante conocer. El primer indicador del que vamos a hablar y que utilizan algunos traders para hacer su análisis son las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger se grafican en función del precio, una media móvil de 20 periodos y desde esa media móvil se saca dos desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo. Se aplica la ecuación matemática de desviación estándar y se saca dos desviaciones estándar de esa media móvil, del resultado que nos da esa media simple, la media móvil simple, hacia arriba y hacia abajo. Ahora bien, si nos vamos al gráfico, vamos acá, vamos a quitar el gráfico que tenemos ahorita y vamos a graficar una banda de Bollinger. Banda de Bollinger de 14 periodos, por lo regular eso es, y dos desviaciones estándar. Fíjense que grafica. Ella grafica esta media que usted ve es una media simple de 20 periodos. Esto que ve usted aquí arriba representan dos desviaciones estándar de la media móvil y la de abajo son dos desviaciones estándar de la media móvil. Esta banda nos indica o nos muestra de manera visual cuál es la volatilidad que tiene el mercado. Estoy viéndolo de una manera visual. Noten que acá en este rango de precio, fíjense cómo las bandas están bastante cerca una de la otra. Bastante cerca de la EMA de 20, bastante cerca del centro o bastante cerca entre sí. Cuando el precio o cuando las bandas están bastante cerca, nos está indicando que el precio se encuentra con poca volatilidad. O sea que no hay mucho movimiento en el activo en este rango de precio. Sin embargo, cuando ya los movimientos comienzan a ser un poco más grandes, podemos notar que se comienza a separar. Cuando ya el movimiento tiene mayor recorrido, notamos que las bandas de Bollinger se separan. Volvemos acá, el precio comienza a tener poca variación y vemos cómo las bandas se unen o las bandas están muy cerca, y cuando el precio comienza a reaccionar nuevamente hacia alguna dirección, estas se separan. Entonces las bandas de Bollinger, como podemos observar, nos muestran de una manera visual cuál es la volatilidad que tiene el mercado. Si están muy cercas, poca volatilidad. Si están bastante separadas, entonces tiene una volatilidad bastante considerable. Y el otro indicador que vamos a analizar, indicador de volatilidad, es el indicador ATR. El ATR indica la distancia media entre los precios máximos y mínimos durante un periodo de estudio. Recordemos que en el ejemplo, cuando comenzamos a analizar sobre la volatilidad en el precio, estamos analizando qué tanta diferencia hay entre el precio de apertura y cierre, o sea, qué tanto se mueve en un periodo de estudio. Y el ATR calcula exactamente esa diferencia.
y la promedia. Mientras mayor sea la diferencia, más volatilidad hay en el precio, y mientras más chiquita sea esa diferencia, menos volatilidad hay. Matemáticamente, el ATR calcula la diferencia máxima real. ¿Qué quiere decir diferencia máxima real? Sencillamente, él toma la diferencia, por ejemplo, estamos ahorita a las 8:10 y estoy haciendo un análisis a 1 minuto. Entonces, para calcular el ATR de las 8:10, el precio dice, bueno, la diferencia max real es la diferencia máxima en 3 variables. Primero, ¿qué diferencia hay entre la apertura, entre el precio mínimo y precio máximo que hizo el activo a las 8:14? O sea, desde que abrió hasta las 8:14 hasta que cerró en ese tiempo, ¿qué diferencia hay? También compara la diferencia de cierre con la diferencia de apertura de la vela anterior. O sea, si estamos hablando que era la vela de las 8:10, entonces la anterior es las 8:09. Entonces ve el cierre de las 8:10 con la apertura de las 8:09 y viceversa. La apertura de las 8:09 con el cierre de las 8:10. Compara esas tres. Quien tenga la mayor diferencia es la que se le conoce como la diferencia real o el rango verdadero. O sea, es el máximo entre esas 3 variables. Compara esta con esta con esta. Y el que sea mayor, esa es la diferencia verdadera. De esa diferencia verdadera, obtiene la media móvil exponencial de los últimos 14 periodos. Y eso es lo que nos da el ATR. Entonces noten cómo el ATR lo marcamos acá abajo y se ven como unas barras. Fíjense que mientras más grande sea el ATR, mientras mayor sea, entonces en ese momento el precio tuvo mayor volatilidad. Noten que cuando el precio no se movió casi, fíjense cómo las barritas de volumen fueron más pequeñas, indicándonos que hubo poca volatilidad. Entonces el ATR es un indicador que también nos muestra de una manera visual con estas barritas, se está moviendo el precio hacia una dirección. Tiende a también a ir acompañado con el gráfico. Si el precio está subiendo se pone verde, si el precio está cayendo se pone rojo. Pero en este detalle nos interesa más es esto: qué tan grande es, qué tan grandes son estas barras, porque nos muestra que el precio se está moviendo con bastante o poca volatilidad. Y por último tenemos los indicadores de volumen. Los indicadores de volumen se utilizan para confirmar la fuerza de una tendencia, pero visto en función de las transacciones que hay en el activo. Recordemos algo, recordemos que cuando comenzamos a ver el curso hablamos que el trading consiste en comprar y vender activos en los mercados financieros. Si usted desea comprarlo, necesita la contraparte que quiera vender, y si usted necesita vender, necesita una contraparte que quiera comprar. Ahora bien, hay otra cosa que sucede en el mercado, que es la cantidad que se vende y compra. O sea, ¿qué tanto se está comprando y vendiendo un activo? Por ejemplo, digamos que estamos trabajando con el Bitcoin, que es la criptomoneda con una de las cuales nosotros más operamos. Ya tenemos que el precio, digamos, está en una tendencia alcista. El precio está subiendo su cotización. Está subiendo con bastante fuerza. Vemos que tiene bastante volatilidad del precio. Vemos que hay bastante volatilidad. Pero aparte de esa volatilidad, también hay que ver qué tantas transacciones hay. Por ejemplo, cuando el Bitcoin está en 26,000, ¿cuántas personas compran y venden Bitcoin? Cuando llega a 27,000, ¿cuántas personas compran y venden? Cuando llega a 28,000, ¿cuántas personas compran y venden? Esa cantidad de personas que están comprando y vendiendo la criptomoneda o el activo, estoy hablando del Bitcoin porque lo veo como que más sencillo de explicar, o de cualquier activo, en una cotización definida, eso es lo que se conoce volumen. O sea, ¿qué tantas personas están teniendo transacciones? ¿O qué tantas transacciones están ocurriendo en el mercado para una cotización en específica? Eso es lo que se conoce como volumen. Y los indicadores de volumen tratan de mostrarnos qué tantas transacciones hay
en el mercado, qué tanto movimiento, qué tanto interés de comprar y vender existe. Y para eso existen indicadores de volumen. Porque por lo regular en las plataformas donde uno hace análisis de mercado existe un indicador que se llama volumen, así sencillo, volumen, que usted lo coloca y al igual que los indicadores anteriores aparece en la parte baja del gráfico, aparece como vimos el ATR, tiene muy similar lo que ustedes pueden ver en el gráfico, se ven barras como el ATR, donde si es muy grande quiere decir que hay mucho volumen, hay mucho interés de parte de los compradores y vendedores en actuar en el mercado. Y si usted lo ve muy bajito, quiere decir que hay poca interacción. Y también un poco a la mano con la volatilidad del mercado. Siempre tiende a tener una relación entre la volatilidad y el volumen. Porque si el mercado tiende a mucha volatilidad es porque hay muchas personas que están invirtiendo en el mercado, que están comprando y vendiendo, y eso tiende a hacer que el precio se mueva con mayor fuerza. Tienden a tener una relación entre ellos. Y para eso también tenemos el indicador de volumen, y también existen indicadores más sofisticados que comparan el movimiento de volumen, que en esta clase sí no nos vamos a enfocar en analizarlo, pero que si usted quiere investigar más, quiere indagar más acerca de este tipo de indicadores, le puedo mencionar algunos de los más conocidos. El indicador de variación de volumen, el balance de volumen, el índice de fuerza de indicación y distribución en función del volumen, el oscilador Chaikin, el índice del flujo de dinero o MFI y el flujo monetario Chaikin. Estos son algunos indicadores de volumen que se utilizan para hacer un estudio en base a lo que le acabamos de mencionar, que si desea y quiere investigar un poco más, pues puede profundizar. Sin embargo, hasta aquí viene la clase del día de hoy acerca de los indicadores, donde nos quisimos enfocar en los indicadores más utilizados, más comunes, y por encima de saber qué son y conocerlos cuáles son, es entender cómo funcionan ellos, tener una idea de más o menos cómo se calculan, cómo trabajan ellos, y al entenderlos mejor, al comprender mejor cómo funciona, cómo trabaja, entonces a medida que usted vaya estudiando, a medida que usted vaya adquiriendo conocimiento, pueda llegar a un punto donde pueda decidir si va a utilizar alguno de estos indicadores, cuál lo va a usar en su sistema de trading, cómo lo va a utilizar, en qué momento es mejor utilizar uno u otro, o cómo puede combinarlos para formar un sistema de trading, pero ya en base a conocimiento. Porque no es lo mismo ver, y tal vez si te encuentras en este curso, no sé si tal vez hayas visto otros tipos de personas que enseñan, otras personas que te dan educación. Y hay muchos que te hablan de estrategia, donde te muestran, mira, la unión de este indicador con este indicador, y si este indicador hace esto, tú vas a hacer esto, y si este indicador hace aquello, tú haces lo otro. Pero estás haciendo algo fuera de conocimiento, fuera de entender el trasfondo. En cambio, cuando ya tú sabes cómo funciona el indicador, cuando ya tú conoces cómo se determina, cuando ya tú conoces cuál es su objetivo, con qué fin fue creado, entonces ya es totalmente diferente, porque ya puedes tener un panorama más claro de cómo actuar y cómo utilizarlo a tu favor. Y ese es el objetivo de esta clase. Evidentemente, como siempre lo hemos recomendado, sería bueno que tomara notas si es de regresar a esta clase y volver al inicio. De todas maneras va a quedar grabada y poder utilizarla posteriormente, pero como les he mencionado, siempre es bueno que tomen las notas acorde, porque esta información les aseguro que más adelante la van a necesitar repasar o revisar, porque a medida que vayamos avanzando, como cualquier nivel de educación, va a venir un punto donde vamos a tener que sumar lo que venimos aprendiendo, ir sumando los conocimientos nuevos para después llevarlo a la práctica. Pero hasta hoy, familia, tenemos esta clase. Recuerda, como siempre, que si es de tu gusto, si te gustó lo que viste, si te gustó el material que te estamos brindando, recuerda darle me gusta, darle like. Y si conoces a otras personas que quieran conocer, estudiar acerca de este mundo, bueno, compártelo. Aproveche que este curso está siendo totalmente gratuito, donde estamos enseñando lo más que podemos a las personas y temas que consideramos que debes conocer muy bien para que cuando comencemos a actuar, a operar, a analizar mercado y a comenzar a aplicarlo en nuestros estudios, lo haga de la mejor manera posible. Sin más nada que decirle, se despide de ustedes TJ Master.